¿Qué tema tocamos? El de Renato Tapia. ¿Un seguro de salud sería suficiente? Buena pregunta. Mira, nos centramos en lo fundamental. ¿Cuáles son las consecuencias que realmente le preocupaban a Renato Tapia? Y no solamente Renato Tapia, sino el club. Guillermo Castillo, conocemos Javier Almandós. Claro, hablaba de sumas aseguradas de 4 o 5 millones y de primas de entre 60.000 y 80.000 dólares. A Yotun, cuando él jugó unos partidos, el espectro de riesgo era la fecha doble. En el caso de Tapia es la Copa América. Cuando miras a Perú, a 5 ediciones ha pasado a cuartos de... Ofrecer un seguro por ofrecer, ¿no? Hay una ciencia detrás. Un caso de estudio, Chile, el primer partido contra Gareca, es la matemática actuarial. Las cosas, ¿no? ¿Y qué estás jugando, Dani? Acá estoy con mi cubo mágico, que también parte de los seguros. Esto ayuda a dar unas vueltitas ahí. Me acuerdo que lo utilizaba mucho en el curso de seguros de vida, así que por acá lo ven y ya está. Por ahí vamos a también utilizar esto para hablar de seguros, es muy bueno. Buenísimo. El podcast de seguros. Ya, iniciamos pitazo final. Listo. ¿Qué tema tocamos? El de Renato Tapia. Ok, ya, perfecto. Hablemos un poco del caso de Renato, por lo poco que he podido leer. Sé que se ha convertido en un tema mediático a raíz de que una compañía de seguros le ofrece un seguro de salud, pero ha habido mucha discusión al respecto. Y por otro lado también, algo que es muy importante es conocer un principio básico de seguros, que es el interés asegurable, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese interés que tiene mi asegurado o mi cliente de no perder algo, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que él tiene un interés, ¿no es cierto? Claro que sí. Interés es continuar teniendo un contrato, por lo que he podido leer, continuar teniendo un contrato con un club de fútbol importante, ¿no? Para poder tener el sostén de su familia, ¿no? Entonces, y bajo esa expectativa, ¿un seguro de salud sería suficiente? Buena pregunta. Mira, lo bueno, lo que me alegra es que mucha gente le ha estado dando a un análisis mayor que propiamente de repente la necesidad de salud, y con eso no estoy criticando para nada cualquier acción de querer acompañarlo en protección que haya habido. Nos centramos en lo fundamental, ¿qué es lo que realmente necesitaba Renato Tapia, que la Federación Peruana de Fútbol teóricamente no logró a tiempo cubrir y que se ha dado esta situación? Bueno, lo fundamental es que existía un seguro, o existe un seguro que iba a terminar de tener cobertura debido a que está ligado, amarrado a que él tenga un contrato de trabajo como futbolista con un club deportivo. Y ahí la asociación, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, para las competiciones como la Copa América, también dentro de todo el proceso de gestión de riesgo, acompaña en temas de protección para este tema si, por ejemplo, y ya voy al hecho causal netamente, un jugador de fútbol dentro de la competición sufre un accidente que le genere determinadas consecuencias. Y aquí creo que está el quid del asunto. ¿Cuáles son las consecuencias que realmente le preocupaban a Renato Tapia? Era solamente que lo puedan auxiliar médicamente y ponerlo, digamos, en buen recaudo. Creo que la sumatoria de ideas ha dado con la clave y la respuesta es no. De hecho, he leído algunas entrevistas a algunos abogados deportivos que explicaban muy bien este tema de que el contrato terminaba el 30 de junio, a partir de ahí todo el periodo de competición no tenía protección, lo mínimo que necesitaba era igualar lo que hubiese tenido si el contrato del Celta de Vigo hubiese estado vigente. Y básicamente ahí es un seguro multirriesgo, ¿no? Que tiene a dos elementos interesados. Tú hablas del interés asegurable. Y no solamente Renato Tapia, sino el club. Porque el seguro lo que busca es, para Renato Tapia, la parte básicamente médica. Recuperarlo, darle tratamiento adecuado para una pronta recuperación y reinserción a la actividad deportiva. Pero para el club, pagarle el sueldo, porque él no va a trabajar. ¿Correcto? Entonces, esa parte que se conoce como la incapacidad temporal, que encontré en el seguro de accidentes personales un buen ejemplo, porque el seguro de accidentes personales te cubre los gastos médicos, la necesidad inmediata de emergencia, pero también te cubre días por incapacidad para el trabajo, que buscan equiparar un ingreso económico que no vas a poder
desarrollar porque no puedes trabajar, y también cualquier indemnización como expectativa por haber dejado de percibir cosas en el futuro, como tú dices, un nuevo contrato, el sueldo. Entonces hay varias personas interesadas y está este seguro multirriesgo para deportistas. Entonces yo entiendo que lo que él buscaba era cubrir esas necesidades, la parte resolutiva médica, pero también el lucro cesante, ¿correcto? Sí, ahí yo también cuando comenzaba a ver los posts de algunos amigos míos que estuvieron hablando del tema, como Guillermo Castillo, conocemos Javier Almandoz, Claro. también. Saludos para Guillermo. Así es, también saludos para Javier y a brokers aliados que también han estado publicando. También. Se abre la posibilidad de repente de explorar, ¿no?, un nuevo producto que cubra el tema de lucro cesante, sobre todo para los que son independientes o somos independientes, ¿no? Porque como yo a veces digo en algunas charlas que he dado en Confide a los emprendedores estamos prohibidos de enfermarnos, porque te enfermas o sufres un accidente y dejas de producir, ¿no es cierto? Dejas de producir. Entonces, aquí hay algo parecido, porque retomamos el tema de la EPS, ¿no es cierto? Cuando yo estoy en la EPS, hay una parte que va de salud, como muy bien lo has comentado, para pagar ciertos subsidios, la lactancia, y también es el tema de si tú tienes acumulado más de 20 días de descanso médico, el sueldo te lo paga el Estado, ¿no es cierto? Solamente que tu empleador te lo deposita y después le cobra al Estado. Entonces, Exacto. ahí hay digamos, un ingreso que ya está cubierto. Acá se podría replicar lo mismo de repente, ¿no? O sea, para de los hecho existe, Víctor. De hecho existe, pero tú sabes que en los seguros el concepto de la mutualidad es lo que te garantiza que el seguro no solamente nazca, viva 3 meses y se caiga. Tiene que haber una gran masa de personas que perciben el mismo nivel de riesgo y por lo tanto generan esa mutualidad del pago de primas para que se cumpla la regla del aporte de muchos, cubre la necesidad de pocos, bajo el concepto aleatorio que nadie sabe quién es el que le va a tocar, quién es el que va a perder, ¿no? Entonces, existe, pero, por ejemplo, en el Perú no se brinda a nivel de compañías de seguro como tal, porque no hay necesariamente el nicho suficiente para que pueda haber este concepto de mutualidad. Internacionalmente sí, y es lo que la FIFA estaba buscando, es lo que probablemente en los países donde juega, en el país donde juega Renato, exista, o bajo criterios de repente hasta de reaseguros importantes que puedan cubrir. De hecho, tú estabas reasegurado. Y se hablaba de sumas aseguradas importantes de 4 o 5 millones y de primas de entre 60.000 y 80.000 dólares, pero se comparó con el seguro que se compró a Yotun cuando él jugó unos partidos en fecha doble de eliminatorias y decían, ¿por qué no es igual? Hice un poquito de análisis rápido y, por ejemplo, evidentemente, si hablamos de lucro cesante, hablamos de sueldo, creería yo que el sueldo que ganaba Yotun en el momento que jugó por la selección, que era por el Sporting Cristal, versus el sueldo que gana Renato Tapia en el Celta de Vigo, es distinto. Y la prima se mueve en función al número de sueldos o al tiempo de sueldos que quieres cubrir. Entonces ahí puede haber una diferencia entre 4 y 5 veces. Y lo otro es el tiempo en que tienes que pagar el lucro cesante. Es por 2 meses, 3 meses, 1 año, y ahí también había una diferencia importante. En el caso de Yotun, el espectro de riesgo era la fecha doble, mientras que el espectro de tiempo en el caso de Tapia es la Copa América. Y en la Copa América tienes una serie de partidos obligatorios y dependiendo de cómo se desenvuelve el equipo, tú puedes ir avanzando de fases. Y esas fases ahorita son solamente probabilidades que pueden darse o no darse, y las probabilidades se miden en función a las estadísticas. Y fíjate con esta estadística que encontré, cuando miras a Perú, Perú tiene una alta probabilidad de pasar de serie, ¿no?, a cuartos de final o incluso llegar a una etapa mucho más ambiciosa como semifinales, porque las cifras lo demuestran. Perú es uno de los 2 países de Sudamérica que juegan Copa América que en las últimas 5 ediciones ha pasado a cuartos de final. O sea, tiene una probabilidad mayor incluso a Argentina, a Chile, a Ecuador, a Colombia. Imagínate, en Copa América. E incluso, si retrocedemos a un par de Copas Américas, jugó la final con Brasil. Entonces, si tú metes estos datos, que son datos absolutos, que son datos reales, a una estimación de qué probable es que Renato Tapia como jugador llegue hasta la semifinal, es altísima. Entonces, se abre una brecha mucho más grande versus los 2 partidos que eran datos absolutos, en el caso de Yotun, que tenía que jugar solamente una brecha doble. O sea, todo eso en el mundo de los seguros es justamente la parte rica del análisis, porque eso lo determina no solamente la probabilidad del riesgo, sino la frecuencia, y lo otro es la severidad, o sea, qué tan costoso va a ser el siniestro. Un caso de estudio
Buenísimo. Muy bueno, que yo estoy seguro que se va a desarrollar más. Ya he visto muchos comentarios en LinkedIn, nuestros amigos, colegas ya han desarrollado esto. Nosotros quizás estamos llegando solamente a un poquito mirar, leer lo que ellos han dicho y explicarlo, porque sí me ha gustado mucho cómo ha respondido la comunidad de los seguros. Sí, a mí también me gustó la manera como lo han estado comentando, ¿no? Y es interesante, a través de este caso podemos ver pues que no es solamente ofrecer un seguro por ofrecer, ¿no? Hay una ciencia detrás, ciencia actuarial, puedes utilizar Big Data, inteligencia artificial para hacer el cálculo adecuado en función de estas probabilidades, y no es lo mismo asegurar a un jugador A que al jugador B, y no es lo mismo asegurarlo hace unos años atrás que ahora, ¿cierto? Entonces, porque de repente ahora con más edad tiene más probabilidades de tener una lesión también, ¿no? Entonces los 3 primeros partidos, si bien es cierto, los contrincantes creo que son complicados, Canadá, Chile me parece, y por ahí no me acuerdo qué. Chile, el primer partido contra Gareca, eso va a ser... Entonces ahí hay un tema ya más, digamos, psicológico también, ¿no? Entonces hay varios factores que influyen en esta decisión de saber cuál es la prima que yo debo cobrar, ¿no? Cuál es la prima que yo debo cobrar y por cuánto tiempo va a ser el periodo del lucro cesante, tal vez, o de su sueldo, porque no se sabe qué tipo de lesión pueda tener, ¿cierto? Sí. Entonces tendrían que hacerle una serie de exámenes, digamos, para saber cuál fue su última lesión, cuánto tiempo se demoró en la recuperación, ¿no? Exacto. Y a veces, cuando es recurrente, también puede agravarse más el tiempo, ¿no? Exacto. Ahora, es un perfilamiento del riesgo, ¿no? Exacto, y por otro lado, a veces las infiltraciones tampoco no son buenas, ¿no? En el largo plazo también te puede... La edad que tiene, el equipo donde juega... ¿no? La posición donde juega también, ¿no? Cuántos minutos juega. Es interesante comentarlo, y qué bueno que hayas traído esos datos estadísticos porque nos ayudan a entender que no es solamente lanzar una propuesta por lanzarla, sino que no es una moneda al aire. Exacto, atrás hay los seguros es una ciencia, y tiene a la matemática detrás como un eje catalizador, la matemática actuarial, ¿no? El armado de las proyecciones de los triángulos, no sé, ahí también, no siendo nosotros expertos, podríamos en una sesión de estas que estamos materializando hablar, para también hacer llegar estos temas que parecen que están en la luna, distantes, y que son escritos en chino mandarín, hacerlo llegar en un tema digerido, traducido, mucho más entendible, ¿no? Sí, por supuesto, incluso aquí estamos hablando de un jugador, pero también se aseguran a las selecciones. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba leyendo algo al respecto, la selección uruguaya, ¿no? Contrató un seguro, creo que por 3 millones de libras esterlinas, me parece, y creo que la prima le costó como 600.000, para el Mundial de Japón. Ellos tenían 12 ediciones sin haber clasificado al Mundial. Si tienes 12 ediciones, ahí otra vez juegan las estadísticas, tienes 12 ediciones sin haber jugado al Mundial, y justo en ese mundial terminan clasificando, pero porque hay el repechaje, ¿no? Entonces, esta variable del repechaje puede haber, digamos, de repente variado el precio o distorsionado tu resultado de análisis actuarial para saber cuál es la prima correcta, ¿no? Hay una nueva variable, pero no sabes cómo usarla, porque es reciente, tal vez, ¿no? Entonces, hay un principio en los seguros matemáticos que se llama ley de los grandes números, ¿no? Correcto. Que mientras más abundantes sean los datos que tú sometas a un estudio, un análisis hipotético, mientras más grande sea, el resultado es más preciso, puedes darle mayor probabilidad segura al tema, ¿no? Sí, este tema del repechaje también no sabes con qué país te vaya a tocar, ¿no? Entonces puede cambiar tu probabilidad con el país que te toque. Finalmente, pues Uruguay clasificó al Mundial y esta compañía de seguros tuvo que pagar los 3 millones que cubría viáticos, estadía, premios, ¿no? Y ahí hay un tema interesante, premio, prima significa premio. Prima en el tema de seguro significa el costo de estar asegurado, pero prima significa premio, y también prima lo vas a escuchar en los contratos que tienen los deportistas, porque es un premio o una prima por llegar a clasificar, por ser el goleador o por ser el arquero menos batido, dependiendo, ¿no? Entonces prima también lo comienzas a ver en diferentes aspectos, no solamente en los seguros, sino también en los contratos con deportistas, por ejemplo, ¿no? Pero, y prima también es la hija de mi tío. También, esa es una de las preguntas que normalmente hago, ¿no? Que va a estar en mi juego también, estoy seguro cuál es el concepto de prima, ¿no? ¿Qué entiendes por prima? Que lo comenten, ¿no? Que nos pongan qué temas de los comentados o no comentados quieren que toquemos para armar unos buenos shorts de minuto y medio, u otros videos interesantes
hay que pedir que la gente nos dé todas sus ideas. Entonces, que en el video que vamos a colgar ahí, que comenten todo lo posible. Por supuesto, por supuesto. Listo, Dani, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y será para la próxima.